Capítulo 5. Los tipos de enfermedades humanas. Existen cientos y están debidamente estudiadas y clasificadas de acuerdo a las técnicas y estudios científicos rigurosos. Desde que se impuso la investigación en el campo de la salud, se les ha nombrado de acuerdo a sus descubrimientos, su afinidad, sus causas, los órganos que afectan, la edad de la persona, en fin. Aquí un problema mundial que hasta hoy no se resuelve y amenaza a ser eterno e infinito. Los nombres que le pusieron a las enfermedades las diferentes culturas del mundo antes que exista la ciencia médica aún siguen vigentes y están muy arraigados en zonas urbanas y rurales con todas sus supuestas causas y su equivocado tratamiento. Estos nombres lamentablemente forman parte de la medicina tradicional o ancestral, la cual es garantizada por ley en algunos países y no se le pone límites, lo que permite que las creencias o desconocimiento se multiplique de generación en generación y personas delictivas aprovechen la oportunidad para estafar a la gente, empeorando más la situación. Estos temas lo trato con un lujo de detalles en mi libro Ciencia Médica y Brujería, donde relato hechos y situaciones reales a las que me enfrenté en más de 30 años de trabajo en zonas rurales. En mi país, el cáncer, la diabetes y todas las enfermedades difíciles de curar aún se les llama brujería. Los derrames cerebrales se les llama mala hora. A las alergias se les llama aire de muerto. A la hemiplegia se les llama mal viento. Y a una infección en la piel como la gangrena se les llama aire de huaca, y así sucesivamente. La mola hidatiforme, un trastorno de la placenta en la gestación, aún le llaman aire de Inam. Las personas recurren a los llamados curanderos, sabios, parapsicólogos, cartománticos, que hasta se hacen nombrar doctores. Allí son psicoseados, atemorizados y bien trabajados hasta que llegan a creer que alguien lo embrujó y sueltan el dinero a pagar por los supuestos medios de curación y prácticas esotéricas. Estos pacientes sienten algún alivio y terminan creyendo más. Luego se quedan sin dinero, endeudados, empeoran, llegan a los hospitales ya más graves. Algunos sanan después de otros gastos mayores y otros son desahuciados y mueren dejando a la familia en pobreza. Los familiares de estos últimos creen aún más que la enfermedad fue una brujería, que también le llaman mal ajeno, y dicen que los médicos no saben nada de esto. Muchas veces esta afirmación es cierta, porque el profesional desconoce estas creencias y costumbres, no sabe ni que existen. Para ellos está dedicado este libro. Muchos de estos casos han sido supuestamente curados de manera rigurosa con peligrosos brebajes y sustancias químicas que han terminado por producir una enfermedad, como los casos de cáncer por el consumo excesivo y prolongado del cianuro, que la conocen como azogue, empleado en el llamado aire de huaca. Vamos a nombrar solamente algunos tipos de enfermedades, las más comunes en mi país y región. No sin antes también mencionar que existen las llamadas enfermedades huérfanas, que son aquellas raras y aisladas que aparecen en un mínimo número de casos y cada cierto periodo largo de años. Por su misma característica pueden causar graves problemas a la persona que lo sufre debido a que no existen medios de diagnóstico apropiados ni medicamentos. Pero cuando estos males aparecen como epidemia o pandemia, entonces la ciencia pone en acción su tecnología para enfrentar los casos. Un claro ejemplo de esto es la pandemia del COVID-19. Enfermedades infecciosas. La palabra infección se ha multiplicado y se ha vuelto muy popular entre las gentes. En mi país llaman así a casi cualquier síntoma y se automedican con cualquier producto para este mal. Se acercan a las boticas y farmacias en busca de un producto para la infección. Cuando se les pregunta por el tipo de infección, es donde ya explican sus síntomas y entonces es fácil entender que están confundiendo el significado de esta palabra en su relación con los síntomas de una enfermedad cualquiera. Científicamente, la palabra infección define a un gran número de enfermedades producidas por microbios que pueden ser bacterias, virus o parásitos. Cada uno de estos grupos también tiene un inmenso subgrupo que cada vez se descubren nuevas especies o cepas producto de mutaciones y otros mecanismos. Las bacterias son pequeñísimos animalitos que en un principio lo llamaron animalículos. Cuando cierto fabricante de lentes los pudo observar por una casualidad moviéndose sobre su piel debajo de un cristal. Desde aquel tiempo empezó su estudio y comprobación al entender que existe
una vida diminuta que nuestros ojos no pueden ver así de simple. Luego se realizaron más estudios y observaciones hasta que se comprobó su amplia relación con las enfermedades de aquel tiempo, que se confundían con los malos humores o el castigo de Dios. Han pasado siglos y su estudio científico no tiene fin ni lo tendrá. Las bacterias eran causantes de grandes epidemias, endemias y pandemias que causaban muertes prematuras a poblaciones enteras. Por aquel tiempo el índice de vida no superaba los 30 años de edad, pero en septiembre del año 1928, el científico escocés de nombre Alexander Fleming descubrió un hongo sacado del barro podrido, lo hizo crecer y comprobó que producía una sustancia que mataba a varias colonias de bacterias. Lo llamó penicillium. Poco después se empezó a producir un medicamento que los llamaron penicilina. Una sola dosis de este producto desaparecía las enfermedades bacterianas, dejando a la persona completamente sana. Pero este gran éxito no duró mucho tiempo. Las bacterias empezaron a formar una barrera de resistencia con la que se defendían del medicamento y por lo tanto dejó de ser efectivo. Desde allí se ha desatado una terrible lucha por la sobrevivencia entre las bacterias y el ser humano que hasta hoy no tiene fin. La ciencia sigue inventando y descubriendo nuevas moléculas para hacer que los medicamentos sean cada vez más eficaces, pero del otro extremo, las bacterias siguen también creando mecanismos biológicos de defensa que hasta ya existen casos de enfermedades infecciosas bacterianas que no se han podido curar con ningún antibiótico hasta hoy elaborado. La familia de medicamentos usados para confrontar estas enfermedades se llaman antibióticos. Y también existen múltiples variedades. Su uso indiscriminado ha favorecido la aparición de resistencia bacteriana. Estos productos hoy se encuentran a libre demanda pese a las prohibiciones existentes y restricciones de venta en diversos países. No solo son usados en humanos, también lo utilizan en las granjas de cerdos y aves, por lo que su carne ya está contaminada con bacterias resistentes que al ser consumida forman las condiciones favorables en el hombre para que sufra ataques de infecciones resistentes. Las bacterias tienen afinidad por ciertos órganos y tejidos del cuerpo y según esto también se les ha estudiado y puesto sus correspondientes nombres. Unas variedades atacan a la piel causando lesiones dolorosas, otras ingresan a las vías respiratorias produciendo las neumonías. En el intestino producen diarreas fatales, en el cerebro pueden manifestarse con ataques de epilepsia. Desde que la bacteria ingresó al cuerpo hasta que aparezcan los síntomas, corre un tiempo variable que se llama periodo de incubación. Por ejemplo, en el Vibrio cólera la enfermedad aparece después de 3 a 5 días del contagio. Nuestro cuerpo está diseñado y preparado para enfrentar a la invasión mediante nuestro sistema de defensas, pero los microbios también tienen sus mecanismos de agresión que se les llama virulencia, siendo más fuertes en algunas especies. Por lo general, una enfermedad bacteriana se caracteriza por iniciar con dolor y fiebre, lo que hace sospechar a todo médico para tomar la ruta del diagnóstico. Pero el otro detalle es saber el tipo de bacteria. Los síntomas y signos ya de por sí tienen algunas pistas y se pueden administrar los medicamentos de forma empírica, pero es mucho mejor establecer criterios más sofisticados para hacer lo correcto. En estos casos, es de importancia los análisis de laboratorio que permiten saber el tipo de bacteria y su medicamento correcto mediante una técnica que se le llama cultivo y antibiograma. Una infección bacteriana en la piel se caracteriza por dolor, enrojecimiento de la zona, calor, hinchazón, que luego puede formarse en una bolita que va creciendo más y más, hasta formar una puntita que palidece y con el tiempo revienta produciendo mucho pus. Es necesario abrir el tejido para exprimir el material purulento. Las bacterias pueden ingresar mediante una pequeña o gran herida, pero también aparecen en piel intacta mediante un flemón que se le conoce como absceso. No todas las bacterias producen pus. La norma en medicina es que el uso de los antibióticos para controlar una enfermedad bacteriana se debe prolongar por un mínimo de 7 días continuos, pero los pacientes por su desconocimiento casi nunca lo cumplen, lo que da origen a mayores índices de resistencia bacteriana. El campo de investigación, estudio y control de las enfermedades bacterianas es demasiado amplio. Enfermedades virales. Al igual o peor que las bacterias, los virus son una amplia variedad de lo que podemos llamar especies o cepas, y cada cual presenta su tipo de enfermedad con sus respectivos signos y síntomas.
Los virus existen desde la misma historia de la Tierra, pero van evolucionando en el transcurso del tiempo. Según la ciencia, estos, a diferencia de las bacterias, son seres inertes o fracciones de vida que se activan en los tejidos vivos. Por lo tanto, no pertenecen al reino animal. Su contagio es de persona a persona mediante diversos mecanismos. Pero también existe la modalidad de animal a persona mediante un sistema que se le llama mutación. Un ejemplo de estos casos es la gripe aviar, la gripe porcina, el coronavirus. Los virus pueden atacar a cualquier parte del cuerpo y están relacionados también con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, como el del cuello uterino. Su periodo de incubación aún es más variable y prolongado. El virus del SIDA puede demorar hasta 10 a 15 años en aparecer los síntomas dependiendo del sistema de defensas de la persona afectada. Muchas enfermedades virales que antes causaban desolación y muerte mediante pandemias, hoy han sido controladas a través de las vacunas. La historia sobre estos procesos también es amplia y hasta épica. La viruela es un ejemplo, al igual que el sarampión. Existen una variedad combinada entre la bacteria y el virus, como es el caso del microbio de la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, también llamado bacilo de Koch, resultando ampliamente peligroso y que en un principio causó muchas muertes y contagios en el mundo. Los enfermos eran operados sacándoles parte del pulmón dañado, quedando con muy bajas esperanzas de vida. Pero luego se inventaron medicamentos especiales para derrotar al microbio, lográndose preservar la vida mediante sistema de tratamiento prolongado. Posteriormente se creó la vacuna, pero que pese a todos los esfuerzos, no se ha podido controlar del todo y su amenaza sigue latente en países subdesarrollados como consecuencia de una alimentación deficiente, seguido de abandono del tratamiento por parte del paciente. Este virus no solo afecta a los pulmones, también puede invadir otros tejidos causando raras enfermedades que requieren de sofisticados medios de diagnóstico. Se presume que los virus representan la amenaza más impactante para el ser humano, debido a que su capacidad de mutar puede desatar pandemias mortales en corto tiempo, tal como ya lo demostró el coronavirus en estos últimos años. Las enfermedades virales muchas veces son confundidas con las bacterias por el mismo paciente y familiares que acostumbran a automedicarse. Los mismos profesionales de la salud pueden confundirse y generalmente en establecimientos de primer nivel donde no existen especialistas o métodos de diagnóstico. Un problema intestinal o respiratorio en niños puede deberse a un virus más no a una bacteria. Los antibióticos no actúan frente a enfermedades virales, más pueden empeorarlo. De la misma forma, los medicamentos antivirales no surten efecto alguno frente a las bacterias. Existen formas de sospechar para una precisión diagnóstica, pero requiere de cierta experiencia y mucha preparación en el examen clínico. Enfermedades parasitarias. El parasitismo es una forma de convivencia entre seres vivos donde uno vive, parásito, o se beneficia del otro. Muchas veces esta forma de vida no causa problemas en el cuerpo, como es el caso de las bacterias intestinales, que forman parte de la flora normal y más bien ayudan al funcionamiento, proceso que se llama simbiosis. Pero en otros casos el parásito produce enfermedad, pudiendo ser aguda o crónica. La parasitosis, por lo tanto, es ya una enfermedad producida por ejemplares del reino animal que pueden ser muy grandes o muy pequeños. Los parásitos pueden ingresar al cuerpo mediante la piel en forma de larvas o mediante las vías respiratorias en forma de diminutos huevos que también son consumidos con los alimentos. Una vez dentro del cuerpo se multiplican formando quistes o grupos de huevos, como es el caso de la Taenia solium, que deposita nidos en los músculos del cerdo y desde allí infecta al hombre que come la carne mal cocinada. Cuando ya ingresó al intestino, los huevos se revientan y las larvas alcanzan la circulación sanguínea, depositándose en el cerebro, donde causan graves dolores, desmayos o epilepsia después de un largo periodo de incubación. Los parásitos pueden invadir cualquier órgano del cuerpo, produciendo enfermedades con síntomas diferentes, crónicas y de difícil diagnóstico, porque pueden ser confundidas con otros procesos, haciendo gastar también tiempo y dinero. Los parásitos intestinales sí son más fáciles de diagnosticar mediante los síntomas de presunción y la comprobación con los análisis de laboratorio que demuestran los huevos o parásitos pequeños y permiten aplicar el tratamiento correcto. Hasta aquí hablamos sobre las enfermedades infecciosas en un brevísimo resumen de toda una inmensidad de literatura y campo de acción.
Esta es una obra específicamente para personas o profesionales de otros ramos ajenos a la medicina y por lo tanto no se profundiza mucho en el tema ni se usa los términos médicos. Enfermedades zoonóticas. Son por lo general producidas por microorganismos que se contagian desde los animales a las personas mediante diversos mecanismos que pueden ser el contacto directo, el consumo de carnes mal cocinadas y la mutación, que viene a ser el cambio de estilo de vida de un microbio. Ejemplo de estos males es la teniasis, la gripe aviar, la peste bubónica y otros. Enfermedades degenerativas. Son aquellas que se presentan a medida que avanza la edad de la persona. Son de larga duración y por lo tanto se les denomina crónicas. Por lo general carecen de un tratamiento radical y todo lo que hasta hoy ha podido hacer la ciencia es controlar los síntomas, prevenir o retardar su aparición, para lo cual se requiere una gran voluntad de colaboración del paciente y familiares. Por supuesto que para que todo esto sea más eficaz, se necesita conocer, saber lo básico sobre las enfermedades y en ello recae la importancia de esta obra. Estas son las más frecuentes: Alzheimer, demencia senil, arteriosclerosis, cáncer, osteoartritis, artrosis, osteoporosis. El Alzheimer es una enfermedad degenerativa del cerebro que se presenta en mayores de 50 años. La persona empieza a perder la memoria de manera muy lenta, pero empeora a medida que avanza la edad, llegando hasta la gravedad cuando ya el enfermo desconoce a sus familiares, su casa y los lugares donde vive, es decir, pierde la orientación en tiempo, espacio y persona. No sabe ni su nombre, solo vive su infancia. Pero esto no es todo, también se presentan episodios de demencia donde la persona ve o escucha lo que en la realidad no existe. Para una persona con poca o nula cultura del conocimiento sobre salud y ciencia médica, es muy fácil confundirlo con brujería o cualquier otra cosa propia de las costumbres ancestrales y el enfermo es sometido a múltiples prácticas esotéricas que hasta le causan otros males. He visto tantas personas sufrir este complicado mal y hacer sufrir mucho a sus familiares. El proceso va de menos a más, de mal en peor y nada lo detiene hasta los últimos días de su vida. Los familiares gastan dinero en diversas prácticas que no sirven de nada, cuando lo que deben hacer es consultar con un neurólogo para recibir orientaciones sobre cuidado del paciente con Alzheimer y prepararse de manera organizada para enfrentar el problema, tratando de disminuir el impacto en las familias y el enfermo. Los cuidados de enfermería en una zona donde existen estos servicios a domicilio son de vital importancia. Según los últimos estudios científicos, una forma de prevenirlo es llevando una alimentación sana, libre de productos envasados, leer mucho o hacer que la persona anciana nos cuente sus vivencias y haga ejercicios mentales de memoria. Algunos multivitamínicos también son recomendados para ayudar a prevenir. La arteriosclerosis. Una enfermedad degenerativa que deteriora al sistema circulatorio cerebral, produciendo graves consecuencias en la persona. Las arterias, que son las mangueritas por donde circula la sangre cargada con oxígeno y nutrientes, normalmente son elásticas y se adaptan al tipo de fuerza que ejerce el corazón, bombeando la sangre a todo el cuerpo. Pero en la arteriosclerosis se enduran, interponiendo una dificultad circulatoria. Como resultado de este problema, es que las grasas y calcio circulante se acumulan en las paredes arteriales, complicando la situación al disminuir el espacio interno y hasta obstruyéndolo o cerrándole, cual tubo que se taponea con algo, convirtiéndose en otra enfermedad que se le llama ateroesclerosis. Algunas arterias, como las del corazón llamadas coronarias y las del cerebro, son muy pequeñísimas y en estos casos se obstruyen más rápidamente que las otras de mayor calibre. Cuando esto sucede se produce la angina de pecho, con un consiguiente infarto de miocardio, y en el cerebro se producen los llamados derrames, provocando parálisis parciales o totales de las extremidades y los músculos de la cara. Pero esta enfermedad puede provocar múltiples trastornos en cualquier parte del cuerpo y empeora con el paso del tiempo y la edad. En mi anterior libro, Ciencia Médica y Brujería, detallo un hecho de grave confusión por parte de los familiares de un paciente que tuvo un episodio de hemiplegia. El cáncer, tantas veces confundido con la brujería por la gente común. Una enfermedad que hasta hoy se desconoce su causa exacta, pero están relacionados múltiples factores que contribuyen a su aparición, como los virus, los alimentos procesados, los pesticidas e insecticidas que se aplican a los cultivos. También está considerada la herencia
y la contaminación ambiental, sobre todo en metales pesados como el plomo, el cadmio, el mercurio y el cianuro. Para explicar de manera sencilla la aparición de esta enfermedad, vamos a comparar nuestro cuerpo con una casa que está construida por cientos o miles de ladrillos. Nuestro organismo está formado por millones de estos ladrillos que se llaman células, y a diferencia de la casa, estas células tienen su propio funcionamiento independiente y obedecen a un orden interno. Dicho de otra manera, las células son como miles de trabajadores de una institución que se agrupan de acuerdo a las responsabilidades encomendadas y tienen programada una determinada misión que cumplir, y lo harán hasta que, ya estando envejecidos, entreguen la función a los nuevos para que se siga el infinito proceso. Nuestras células son las unidades vivientes del cuerpo y se agrupan para cumplir todas las funciones que necesitamos para vivir. Las células musculares tienen formas alargadas, las del tejido pulmonar son redondas, al igual que las del hueso y del hígado. El conjunto de células forma un tejido vivo, el conjunto de tejidos forman un órgano determinado y el conjunto de órganos forman un sistema. El conjunto de sistemas forman un cuerpo viviente. Cada célula vive un día o dos o menos. Luego entrega toda la información a la célula hija, que aparece justo de ella misma. Luego muere y es expulsada hacia afuera mediante diversos mecanismos de limpieza del cuerpo. Por esa razón es que nuestra piel se descama y requiere que esa basura sea removido para dejar libre a las células nuevas. Una acumulación de células muertas, que también forma parte de los radicales libres, produce también un trastorno en el funcionamiento de los órganos. Es uno de los factores para la aparición del cáncer. En el proceso del cáncer, los trabajadores, células del cuerpo, desobedecen las órdenes jerárquicas, se rebelan y empiezan a hacer otras labores ajenas a las encomendadas, contagian a sus vecinos de lado y juntos se multiplican, engordan y trabajan más de lo normal, incluso usurpan funciones de los otros grupos, y entonces aparece la enfermedad cancerígena. Primero es una célula, luego otra y otras muchas más, que aumentan como una nueva generación de desobedientes, y aparece un tejido nuevo, diferente o igual donde se originó, que se conoce como tumor canceroso. El cuerpo responde con fuertes dolores y otros síntomas según el órgano afectado. Pero esto no queda allí. Las células cancerosas con el tiempo aparecen en otros órganos del cuerpo, lo que se conoce como metástasis, y entonces el caso se complica. Según los estudios científicos, para que aparezca un tumor de 2 centímetros de tamaño, deben pasar entre 15 y 20 años, lo que significa que el cáncer es una enfermedad de largo proceso, tiempo en el cual se debe estudiar y derrotar. Pero sucede que a principios no hay dolor o molestia alguna, por lo tanto las personas no le brindan ninguna importancia, pese a que en muchos casos aparecen primero con bultos de tejidos o lesiones raras en la piel. Los métodos de prevención, control y tratamiento del cáncer hoy permiten tomarlo como una enfermedad común y fácil de enfrentar. Pero es la persona quien desconoce o desobedece las recomendaciones y por lo tanto permite que la enfermedad se agrave a tal punto que ya no encuentra solución. El cáncer hoy sirve de una oportunidad para todo tipo de estafas en temas de salud, cuando los falsos curanderos y herbolarios trafican sus brebajes ofreciendo curar lo imposible y logran convencer al enfermo y familiares para que le entreguen grandes sumas de dinero. Los resultados siempre son los mismos a corto o largo plazo. El enfermo igual muere producto de la enfermedad. No existe hasta hoy algún método, remedio, religión o técnica que logre curar de un cáncer terminal. Yo mismo lo he comprobado de manera práctica en los cientos de casos que he podido atender. Los sistemas de prevención permiten seguirle el rastro a la enfermedad, tanto que hasta se puede saber si dentro de algún tiempo la persona presentará los síntomas del cáncer, y entonces se puede fácilmente tomar las medidas y decisiones para cortarle la ruta y evitar que aparezca. Un claro ejemplo de esto es la historia de una mujer cuya abuela falleció de cáncer de mama. La madre también murió con el mismo mal y entonces ella se mandó extirpar ambos senos. Por lo tanto, el cáncer ya no tuvo lugar a donde llegar para anidarse y la mujer escapó de la enfermedad y la muerte. A esto se le llama cáncer de origen hereditario. Se sabe que el cáncer es una enfermedad muy relacionada con la herencia, es decir, cuando una persona sufre el mal, también lo transmite a toda su generación o descendencia. Pero para que se produzca el mal, contribuyen otros factores ambientales y de estilo de vida.
La ingeniería genética hoy representa una esperanza de vida porque busca cortar esta ruta hereditaria y lograr que los hijos de un enfermo canceroso ya no adquieran el mal, quedando libres de todo esto. Entre los mecanismos de control y tratamiento del cáncer está la quimioterapia, que consiste en la aplicación al torrente sanguíneo de múltiples medicamentos mediante infusión intravenosa con la finalidad de destruir a las células cancerosas de forma masiva. Una primera dosis de este método brinda la calma de los síntomas, liberando al paciente del dolor y los gastos. De acuerdo a las consideraciones del especialista y las políticas hospitalarias, se establecen los medicamentos a emplear y la cantidad de dosis para cada paciente. Los efectos colaterales de este tipo de tratamientos son por supuesto muy agresivos, pero la ciencia también tiene un plan estratégico para contrarrestarlos. Sin embargo, es también una decisión del enfermo y los familiares quienes deben considerar y ser informados sobre el factor riesgo-beneficio, no habiendo otra manera de enfrentar a la enfermedad. Muchas veces en casos como este se tiene que tomar riesgos como aprovechar una alternativa de solución a un grave problema de salud. He visto a pacientes luchar por evitar estos tratamientos, pero al mismo tiempo entender que no habiendo otra forma de curarse, han decidido someterse a todo esto y muchos de ellos han logrado superar el cáncer y obtener muchos años más de vida libres de las molestias. La radioterapia también es otra alternativa de tratamiento y control del cáncer, con sus propias contraindicaciones y efectos adversos. Se le aplica la quimioterapia en los casos donde las células cancerosas ya han proliferado en varias zonas del cuerpo. Las intervenciones quirúrgicas u operaciones están indicadas en los casos donde el cáncer está plenamente localizado en una sola zona del cuerpo. Entonces el cirujano extirpa todo el tumor canceroso, sacándole de raíz, y según sea el caso posteriormente indica una quimioterapia o radioterapia con la finalidad de evitar posibles reactivaciones de las células dañinas. La oncología es la rama de la medicina que tiene su propio campo de estudios y acciones. Los especialistas en este ramo se entrenan constantemente de forma teórica y práctica, por lo tanto, previo a la decisión de tal o cual tratamiento realizan un análisis del paciente, el tipo de cáncer, la gravedad y otros factores a fin de tomar la decisión más acertada. Enfermedades carenciales. A este grupo pertenecen otra gama de procesos dolorosos y no dolorosos ocasionados por la falta de algunos nutrientes cuya función es primordial en el cuerpo. Entre estos están las vitaminas, el hierro, los minerales y oligoelementos. Muchos de estos micronutrientes ingresan con la alimentación diaria y por lo tanto su carencia se debe a una dieta desbalanceada o a las crisis económicas que sufren ciertos países o etnias en el mundo. Pero ciertos micronutrientes son producidos en nuestro organismo teniendo como base la alimentación diaria o nuestra relación con el medio ambiente. Por ejemplo, la vitamina D se forma en la piel cuando es expuesta a los rayos solares. A medida que avanza la edad de la persona, también las carencias de estos nutrientes se hacen más acentuados debido también a una deficiencia en la absorción intestinal de la alimentación diaria. Son muy variadas las enfermedades que se presentan como consecuencia de estos desbalances. Por ejemplo, la falta de vitaminas del complejo B generan desnutrición crónica que se presenta a largo plazo con enfermedades de la piel, las uñas, el pelo. Pero al mismo tiempo generan exposición al organismo para que se presenten otros procesos como las infecciones por microorganismos frente a las bajas defensas del cuerpo. La vitamina C está considerada como un poderoso limpiador del organismo para mantener la buena salud y funcionamiento de todos los órganos. No es formado por el organismo y por lo tanto siempre debe ser ingerido mediante los alimentos que lo contienen. Su deficiencia produce una enfermedad de la piel llamada pelagra o escorbuto. La deficiencia del hierro contribuye a la anemia ferropénica, que tiene sus propios signos y síntomas en cualquier edad. Puede ser ocasionado por la falta de ciertos alimentos que contienen este importante mineral o por sangrados lentos, periódicos, por ejemplo la menstruación en la mujer, que producen pérdidas progresivas. La ciencia ha logrado superar esta crítica situación elaborando sustancias medicinales que vienen en sus diferentes presentaciones que al ser ingresados al cuerpo superan los síntomas y signos de las carencias. Las vitaminas, el calcio y el hierro ahora pueden ser aplicadas a través de la vía intravenosa obteniendo resultados inmediatos. Pero también existen las otras presentaciones como las cápsulas, tabletas, píldoras, ampollas bebibles y hasta cremas para la piel.
Muchas veces se aplica el tratamiento a las enfermedades presentadas, pero se olvida mejorar las funciones del cuerpo mediante estos micronutrientes para permitir que la vida siga el rumbo normal de su existencia. Pero también existe el abuso o mal uso de estas sustancias al ser aplicadas de forma innecesaria, pudiendo producir otros síntomas por sobredosis o gastos innecesarios debido a que el cuerpo solo usa lo necesario y el resto lo elimina o puede formar otros problemas internos como cálculos en el caso del calcio. Enfermedades fúngicas. Son las producidas por hongos y representan una cantidad múltiple de casos dependiendo del órgano afectado y la naturaleza del microorganismo. Por lo general, estos microbios se multiplican en la humedad y sus lesiones en la piel se caracterizan por presentar descamación y mucha comezón. Pueden producir caída del cabello, destrucción de las uñas y otros problemas. En el pulmón producen una tos rebelde y difícil de controlar. Se contagian de persona a persona por medio de la ropa u otros objetos. Hay un hongo que también se le llama oportunista, debido a su habilidad para producir infección cuando el cuerpo presenta una baja de defensas. Este microbio se le conoce como Candida albicans y se caracteriza por presentarse en forma de algodoncillo. En la boca de los niños muy pequeños produce la enfermedad llamada el Luy. En la zona vaginal produce una secreción blanquecina con mucha comezón. Su presencia de este hongo también puede servir de un buen diagnóstico o advertencia que el cuerpo está sufriendo una baja de defensas. Enfermedades psicosomáticas. Son un amplio grupo mayoritario de casos cuya causa no está en el cuerpo o zona dolorida, sino en la mente del enfermo. Se dice que el 70% de todas las enfermedades que padece el ser humano tienen su causa psicológica o por lo menos tienen un componente en la manera de pensar y actuar en la vida. La psicología es la ciencia que estudia la conducta del ser humano y lo encamina hacia la felicidad. Sin embargo, es un campo nuevo y poco difundido, razón por la cual es muy poco usado por la gente común y más se le ve como una forma de enfrentar problemas mentales. La salud mental resulta ser igual de importante que la salud física. Hasta se postula que antes que se enferme el cuerpo, lo hace el alma. Tanto en la aparición de una enfermedad como en su estado de recuperación, la actitud mental desempeña una función muy importante, dado que los pensamientos se encaminan a las actitudes. Si una persona piensa que todo está mal y se concentra en lo grave de su enfermedad, es porque el subconsciente trabaja con este material y empieza a crear las condiciones necesarias para que se cumpla todo aquello. De manera contraria, si una persona piensa y cree firmemente que todo estará bien, pese a todo lo contrario, entonces las cosas suceden como tal. A esto llamamos fe, y no es más que la firme creencia que así será o ya está sintiéndola como un hecho real antes que suceda. Existen personas que todo el tiempo se quejan de alguna enfermedad y en efecto lo padecen porque lo crearon en su propia mente. A esto también se le llama superstición. La psicología ha identificado a un proceso que la denomina hipocondría, que consiste en que la persona cree que tiene tal enfermedad, pero también cree que tal o cual remedio le hará bien. Otro fenómeno mental es la paranoia, que se caracteriza por alterar la conducta, creyendo que algo malo pasará y entonces la persona ya vive con la angustia. La depresión es un fenómeno mental donde la persona pierde el interés por la vida y llega a creer que ya no tiene sentido su existencia. Por su parte, la ansiedad hace que el individuo esté pensando en todo y previniéndose de todo lo malo. Ambas conductas producen en el cuerpo múltiples reacciones bioquímicas como el alto nivel de adrenalina y cortisol, que al discurrir por la sangre producen inflamaciones y contracturas en los músculos, destruyen las defensas y los tejidos de protección, como en el caso del estómago. Es así como dan origen a enfermedades múltiples y raras que por lo general son confundidas con la brujería. Muchos de estos síntomas no se curan con medicamentos, sino con los mismos cambios de actitud de forma contraria. Por esta razón, muchos líderes religiosos pueden curar enfermedades crónicas y raras de la misma forma que lo hacen ciertos chamanes y curanderos cuando lo hacen creer a sus clientes o súbditos que ya están curados. Siendo también el odio uno de los factores para el sufrimiento humano, hoy se considera al perdón como una terapia de considerable dimensión que es capaz de sanar heridas del pasado y liberar a la persona de un estado de enfermedades raras.
El constante sufrimiento también expone al cuerpo a múltiples problemas de salud, pudiendo terminar con la vida después de largas agonías o desatando enfermedades graves y crónicas como el cáncer, los problemas cerebrales, la artritis, artrosis, las úlceras, la psoriasis y otros tantos padecimientos. Por esa razón es que las personas alegres casi siempre emiten felicidad pese a cualquier problema de la vida y sufren menos enfermedades o lo superan con mayor facilidad que las personas tristes o acomplejadas. No se debe soportar el sufrimiento por tiempos prolongados porque es dañino para la salud.